Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos contentos de llegar hasta ustedes otra vez. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente en esta transmisión hacia la congregación, hacia cada uno de ustedes, Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Dios me los bendiga. Es un gozo estar con ustedes otra vez. Y pues ya llegamos a la mitad del mes. Hoy es domingo 16 de agosto. Y pues es domingo, hermanos, es Día del Señor y nosotros estamos reunidos para adorar, para exaltar a nuestro Dios, y me da mucho gusto que usted haya dispuesto en su corazón y haya apartado este tiempo. Estos son tiempos en los que yo sé, a usted y a mí nos resulta todavía más difícil buscar y apartar ese tiempo para Dios, ¿verdad? Si normalmente cuando nos reunimos físicamente, ¿verdad? Es difícil porque pues siempre sale una cosa u otra que a veces nos tienta para dejar de hacerlo, pero cuando estamos en casa, como ahora que estamos teniendo la iglesia en casa, pues es un poco más difícil tal vez, ¿verdad? Porque sentimos que tenemos más tiempo para levantarnos, tenemos una otra cosa que hacer y decimos, ahorita la hago de volada mientras llega la hora, y cuando menos acordamos, hermanos, el tiempo ya está encima. ¿Y por qué comento esto? Porque yo quiero animarles, yo quiero exhortarles, hermanos, a que hagamos ese esfuerzo, así como lo hacemos cuando nos reunimos físicamente, que igualmente lo haga, ¿verdad? Cuando hacemos estas transmisiones. ¿Por qué? Porque es el mismo propósito, porque somos los mismos, porque es el mismo Dios, es su misma majestad y dignidad, ¿verdad? Y yo he visto, ¿verdad? Que para empezar, pues ha habido ausencia por parte de algunos hermanos en cuanto a estas transmisiones. No debemos pensar hoy que es menos o diferente a nuestra reunión a nuestra reunión física, ¿verdad? Cuando estamos reunidos toda la iglesia. Y tampoco también he visto más bien algunos hermanos que llegan tarde a la transmisión, se conectan tarde. O yo no sé si el Facebook me está echando a mí mentiras, ¿verdad? Pero podemos ver ya pasada media hora, pasado 40 minutos, va a haber algunos hermanos que apenas se van conectando. Hermanos, debemos de darle a esto la misma seriedad que le damos a cuando nos reunimos físicamente, porque nuestro Dios sigue siendo digno, nuestro Dios sigue siendo majestuoso, nuestro Dios sigue siendo digno y sigue reclamando la adoración de su pueblo. Y si usted es parte de su pueblo, seguimos siendo el mismo pueblo de Dios, seguimos teniendo el mismo propósito: reunirnos, honrar a nuestro Dios a través de la alabanza, de la adoración, a través de las oraciones y a través de la predicación de la palabra y a través del escuchar la palabra. Así es que vamos a echarle todos ganas y vamos a animarnos en el Señor y vamos a tratar de reservar este tiempo para Dios, prepararnos cada domingo desde temprano y estar a tiempo para iniciar todos juntos estas transmisiones. Amén. Dicho eso, no es regaño, era solamente pues una observación que he estado viendo, y pues vamos a cuidarnos, hermanos, y a tener cuidado de eso para que salga bien. No sé si hay alguna persona, algún hermano, algún amigo, algún familiar, ¿verdad?, que el día de hoy nos esté acompañando, que no sea parte de la congregación. Si no nos conocen, pues hoy nos presentamos. Mi nombre es Josué Briceño, somos la Iglesia Cristiana Gracia Sublime y yo soy pastor de esta congregación por la gracia de Dios. Nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que estén con nosotros hoy, y pues vamos a iniciar. Como dije, hoy es Día del Señor y a nosotros lo que nos mueve es buscar de Dios, adorar a nuestro Dios. Si usted es hijo de Dios, usted tiene hambre de Dios. No solo venimos porque deseamos honrar a nuestro Dios como Él nos lo ha pedido, sino venimos porque tenemos hambre y sed de Dios, de su presencia, de su palabra, de Él, ¿verdad? Así es que ese es el propósito, y vamos entonces a empezar. ¿Y cómo empezamos? Pues siempre empezamos presentándonos ante nuestro Dios. A mí me gusta siempre decir, tú no llegas a una casa o al cumpleaños de alguien y te metes y te acomodas en el sofá y estás ahí disfrutando de la fiesta o de lo que sea, sin antes llegar y presentarte con el dueño de la casa. Por eso es que nosotros queremos siempre empezar con una oración. Marca el momento en que nosotros unidos vamos y nos presentamos delante de nuestro Dios y le decimos, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, este es tu pueblo y este es el momento que nosotros, Gracia Sublime y quien nos esté acompañando, hoy vamos a reservar y a dedicar para adorarte, Señor, para exaltarte y para que tú nos hables.
Por eso, hermanos, es importante empezar con una oración que llamamos una oración de apertura, una oración inicial, y nos presentamos ante nuestro Dios. Amén. Tal vez usted ya lo sabía, tal vez alguno no lo sabía, pero por eso es importante. Si es que vamos a hacer eso, vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Dios y vamos a decirle: Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, queremos adorarte y honrarte. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y porque hoy hemos despertado un día más, Señor, y tu gracia nuevamente, Señor, y tu misericordia nos ha sido dispensada. Tu misericordia, Señor, porque estamos vivos, Dios. Tu misericordia porque una vez más, Señor, nos diste aliento de vida, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros seres queridos que nos rodean, Señor. Gracias, Padre. Tu gracia, Señor, porque podemos estar aquí, porque persiste en nosotros la fe, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has mantenido, Señor, en tu gracia, Padre, y aún estamos caminando, Señor, andando en el camino angosto, y en ese camino angosto hoy estamos aquí para buscarte, para adorarte, para exaltarte, porque te hemos conocido, porque hemos sabido, Señor, de tu gracia, hemos sabido de tu majestad, y ahora, Padre, queremos adorarte como tú lo requieres, Padre, pero también como nuestro corazón clama por hacerlo, Dios. Hoy estamos ante tu presencia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy nos acompaña, que ya se ha conectado, Dios. Gracias por los que se van a conectar más al rato, Dios. Ayúdalos, Padre, que estén pronto ya con nosotros, Dios. Y aquí estamos todos, Dios. Y hoy queremos adorarte y queremos exaltarte. Y por eso queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Sabemos de confesar, Señor, que somos imperfectos, que somos faltos y pecadores, Señor. Y eso muchas veces, Señor, impide que seamos, que vayamos, Señor, en una adoración clara, libre, verdadera hacia ti, Señor. Por eso hoy pedimos tu ayuda, Padre, para que quites de nosotros todo lo que estorba, para que quites de nosotros todo lo que nos distrae, Señor, y que podamos enfocar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todas nuestras fuerzas, Señor, en amarte, en bendecirte, en adorarte, Dios, y en escuchar tu palabra y beber de ella y alimentarnos con ella, Padre. Hoy queremos que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos guíe, nos ayude, Padre, y guíe, Padre, lo que es el orden de todo este servicio, Señor, de manera que todo lo que hagamos, Señor, aquí resulte para la alabanza, la gloria de tu nombre, Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, para la edificación de tu iglesia, de nosotros, Dios. Hoy te decimos, déjanos cantarte, pero cantarte desde el corazón. Déjanos orar a ti, Señor, pero orar con verdadera fe, Señor, sabiendo que tú nos oyes. Háblanos, Señor, y déjanos recibir tu palabra, sabiendo que es palabra tuya, Señor, y que es palabra de vida para nosotros. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y que podamos entender y comprender tu palabra, y en ella, Señor, ser edificados, Padre. Aquí está tu iglesia, aquí están mis hermanos, han venido, Señor, y están con sus hijos. Estamos todos juntos, Padre, tal vez no físicamente, pero tú sabes, en comunión en tu Espíritu. En Cristo Jesús estamos delante de tu presencia. Y hoy te decimos, aquí está tu pueblo, Dios. Aquí estamos tus hijos, Dios. Aquí está gracia sublime, Padre. Déjanos adorarte. Guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y bueno, hermanos, pues así es como empezamos. Ahora estamos conscientemente delante de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios, yo sé, dice su palabra, que Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Y nuestro Dios se goza ahora, ¿verdad? Con nosotros, con usted, conmigo, que juntos busquemos su rostro y adoremos. Y vamos a hacer eso, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantar alabanzas a su nombre, porque esto es bueno y porque esto es digno, ¿verdad? Y a Él nos llama una y otra vez a adorarle en toda nuestra vida, ¿verdad? Pero también a expresar esa adoración a través de la música, del canto y de las alabanzas que nosotros entonamos a Él. Así es que vamos a adorar a nuestro Dios, ¿le parece? Vamos a unirnos a nuestros hermanos del grupo de alabanza, ya los conocemos. Amigos que nos han acompañado otras veces ya los conocen. Vamos todos juntos a adorar a nuestro Dios. Nos unimos a ellos, seguimos su guía en los himnos, en los cantos, pero lo importante es que todos adoremos a Dios. Así es que vamos todos con un corazón gozoso y dispuesto a adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos.
solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos en misión, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Con él y la misma mente tuvo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaré
Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de Colosenses 2, 6 y 7. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en
Pues ya regresamos, hermano. Ya estuvimos cantando, adorando a nuestro Dios. Espero que usted se haya gozado como yo cuando cantamos y alabamos a nuestro Dios. Mi corazón se goza, ¿verdad? Cada uno de los himnos me recuerda y me enseña algo acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo, de su obra por nosotros y de lo majestuoso que es nuestro Dios. Y yo espero que eso, cuando usted oiga y cante a nuestro Dios, esté pasando también en su corazón. Cantar, alabar a nuestro Dios, aparte de glorificarlo, es una forma de que la palabra de Dios siga guardándose en nuestro corazón y siga transformando nuestra mente y nuestro ser y toda nuestra manera de vivir. Así es que somos bendecidos cuando bendecimos a Dios. ¿Ven? Y gracias a Dios que nos permite hacer eso. Ahora, pues vamos a la palabra de Dios, ¿le parece? Es tiempo de que usted y yo escuchemos palabra de Dios. Yo voy a exponer y pido a Dios que me ayude. Usted va a escuchar y todos juntos, ¿verdad? Vamos a escuchar, porque yo también la escucho. Al predicar, primero me hablo a mí. Así es que todos juntos vamos a ser edificados con la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Y vamos entonces a la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestra serie que nosotros hemos estado llevando acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Si usted es nuevo, nunca nos había oído, si usted nos escucha por primera vez a través de esta transmisión, déjeme me presento una vez más. Mi nombre es Josué Briceño, pastor de la Iglesia Cristiana Gracia Sublime, de esta congregación. Y en esta congregación tiene tiempo ya que nosotros hemos estado llevando una serie de enseñanzas a través de la carta, de la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias. Y nosotros hemos estudiado ya el capítulo 1, capítulo 2, y la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 3. Y qué gloriosa enseñanza Pedro nos dejó ahí, ¿verdad? Si usted lo recuerda, a través de esa enseñanza, en los últimos versículos del capítulo 3, que es del versículo 18 al versículo 22, el apóstol Pedro hablaba a nuestras vidas, hablaba a los hermanos entonces que estaban padeciendo, que estaban sufriendo, pero también hablaba a nuestras vidas. La palabra de Dios es para todos los tiempos, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que entender primero lo que les decía a ellos en su momento y luego después entender lo que nos dice a nosotros en nuestro momento. Y en este caso, el apóstol hablaba a ambos. La palabra de Dios hablaba a ambos. Y la enseñanza de Pedro en ese pasaje, hermanos, central, ha sido, usted lo va a recordar, que tal vez ahorita usted esté sufriendo. Nuestros hermanos entonces estaban sufriendo, pero lo que el apóstol quería decirles es, tal vez ahorita estén sufriendo y puedan pensar que el sufrimiento, que el dolor es parte de la idea de que, bueno, estamos siendo derrotados. El mundo nos persigue, el mundo nos agobia y eso significa que estamos siendo derrotados. Tal vez alguien piensa que por causa del sufrimiento puede llegar a decir, pues es que Dios me ha abandonado. No sé, el sufrimiento nos puede hacer tener muchas ideas erróneas, hermano. Pero el apóstol en esos versículos del 18 al 22 capítulo 3 quería hablarle a los hermanos y corregir si eso es lo que había en sus mentes, con la enseñanza de que tal vez aquí estemos sufriendo, pero vamos siguiendo una ruta y un patrón que nuestro Señor Jesucristo trazó y que va de la humillación a la gloria, de la humillación a la gloria, ¿verdad? Y así titulamos los sermones anteriores basados en ese pasaje. Y esa es una idea que Pedro entonces intenta enseñar a la iglesia, está enseñando a la iglesia al final del capítulo 3. Esa, hermanos, es una idea importantísima y lo puedo llamar yo una idea capital que nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos. La idea de que aunque aquí estemos sufriendo, nosotros vamos camino a la gloria. No estamos siendo derrotados, no es que Dios nos haya abandonado, no, es que Dios nos permite pasar a través de este mundo. Eso de por sí, hermanos, ya nos causa dolor, quebranto, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos cuál es nuestro final. Y eso, hermanos, no es una idea que nos debe de llenar de ánimo, de gozo. No es una esperanza gloriosa para usted, para mí. Que aunque aquí estemos sufriendo, nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos en qué termina la historia. Porque Dios nos lo ha dicho, Dios nos lo ha prometido. La gloria es lo que nos espera. La gloria en Cristo Jesús, por supuesto. En Él y solo en Él. El apóstol Juan decía, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así es que puede parecer que aquí estamos muriendo y siendo
derrotados, pero no, hermano, guarde esa idea en su mente porque es una esperanza gloriosa que nos fortalece en medio de nuestras angustias. Amén. Eso veíamos la semana pasada. Ahora vamos a continuar y hoy vamos a estar empezando el versículo 4. El versículo 4, hermanos, nosotros vamos a ver algo bien importante. Vamos a ver que los temas principales de Pedro se mantienen. De hecho, se mantienen en toda la carta. La primera carta del apóstol Pedro es una carta en la cual el apóstol tenía unos temas bien específicos que quería tratar con la iglesia y enseñar a ellos. Y esos temas se mantienen una vez más en el capítulo 4 y en toda la carta, ¿verdad? Y estos temas son el tema de el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo debemos sufrir? ¿Y cómo debemos responder al sufrimiento que se nos causa? Todo eso el apóstol lo ha venido hablando y seguirá hablando de eso en toda la carta. El otro tema es cómo debemos de vivir nosotros como cristianos. ¿Cómo debemos vivir como cristianos en un mundo caído mientras vamos de paso a la gloria? Acuérdense, nuestro destino es la gloria, hermano, en Cristo Jesús. Gócese por eso, pero mientras vamos de paso, entonces, ¿cómo espera Dios que vivamos y nos comportemos? Segundo tema. Y el tercer tema que Pedro constantemente nos va a regresar es al ejemplo de Cristo Jesús. Cristo sufrió, Cristo fue humillado, pero Cristo vivió en este mundo conforme a la voluntad de Dios y por eso vivió en humillación, pero alcanzó la gloria. Vino de paso, Él no se quedó aquí, ni la muerte pudo detenerlo. Entonces, Pedro constantemente nos va presentando el ejemplo de Cristo. Son temas, hermanos, que están recurrentes en toda la carta. Hoy vamos a ver que en el capítulo 4, nuevamente el apóstol nos habla, ¿verdad?, de todas estas cosas. Así es que vamos a empezar y a examinar nuestro texto que el día de hoy vamos a leer. Vamos a leerlo y después vamos a estar orando para continuar, ¿le parece? Entonces dice el pasaje que vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Ven? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y le voy a dar un momentito, ¿verdad? Para que, como siempre le digo, agarre su Biblia, ya sea impresa, en papel, o agarre su laptop, su tablet, su celular. Donde quiera que usted lea palabra de Dios, lo importante es que lea la palabra de Dios. Así es que, mientras yo hablé, yo espero que usted ya lo haya buscado y ya lo haya encontrado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que vamos a leerlo. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Pues como es una carta, ¿verdad? Todo el capítulo 4, las ideas que Pedro viene desarrollando y que se encadenan una a otra, pues van más allá de estos versículos, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a atenernos a estos versículos. Después poco a poco vamos a ir avanzando en todo el capítulo, pero este es el texto que para hoy Dios nos ha permitido estudiar, amén. Y es el que quiero presentarles a ustedes. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe y que Él nos enseñe a través de su palabra. Amén. Oremos una vez más. Padre, bendito Dios, te alabo, Señor. Yo te exalto, Padre. Y me gozo, Señor, de que tú aún nos mantengas en pie. Y me gozo, Señor, al recibir tu palabra. Porque ciertamente, Señor, yo también, aunque yo soy expositor, yo también, Señor, recibo palabra aquí, Señor. Y hoy yo te pido que nos ayudes a todos, Dios. Vamos a estudiar tu palabra, este pasaje, Señor, del apóstol Pedro. Tú has hablado a través de él, tu Espíritu ha hablado a través de él, Señor. Y tú solamente entonces puedes ayudarnos, Señor, a entender fielmente lo que tú quieres, Señor. Lo que tú has hablado a través de este pasaje, Señor. Hoy quiero pedirte tu ayuda para mí como expositor, Dios. Ayúdame, Padre, cubre
toda mi incapacidad, cubre, Señor, mis fallas, Señor, líbrame de errores, tanto doctrinales como de todo tipo, Señor, para que no se transmitan a mis hermanos, Señor, sino que pueda yo transmitir palabra fiel, palabra verdadera, Señor, y nada más. Palabra tuya para ellos, Dios. Te pido, Señor, por ellos y por mí, Señor, como oyentes también, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir esta palabra, que caiga, Señor, como una semilla en tierra fértil, en la cual, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu gracia, Dios, pueda crecer y dar fruto, Señor, y que por ella nosotros seamos edificados, por ella seamos vivificados, por ella seamos exhortados, animados, corregidos, Señor. Lo que sea que cada uno de mis hermanos hoy esté necesitando, Dios, habla, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Dánoslo hoy, Señor, porque finalmente confesamos como el apóstol Pedro, Señor, lo hizo antes delante de ti, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Háblanos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, vamos entonces a ver nuestro texto. Y le decía, Pedro entonces termina el capítulo 3 dándonos una maravillosa enseñanza, abriendo nuestros ojos por si es que acaso el dolor, el quebranto, la desesperación, las lágrimas han empañado nuestra vista y ya no estamos viendo lo que deberíamos ver. Haga de cuenta que Pedro nos dio una enseñanza como que, hey, miren desde arriba, miren desde la perspectiva de Dios. Se sienten ahogados porque se ven en medio del dolor y del quebranto, en la humillación, pero miren desde arriba. El camino es directo a la gloria. Entonces, Pedro termina el capítulo 3 mostrándonos eso, viendo cómo es realidad las palabras que el apóstol hablaba, ¿verdad? A la iglesia, y viendo también, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Que nuestro Dios ha hecho todo a nuestro favor. Tal vez aquí estemos sufriendo, pero decía Pablo a los Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y el sufrimiento y el quebranto también. Es parte, están en el camino y en la ruta por donde Dios nos lleva. ¿Y a dónde nos lleva? Romanos 8:30 termina diciendo que a la gloria. A los que llamó, a estos también glorificó. Amén. Así es que vamos a seguir adelante porque Pedro no ha terminado ahí, hermanos. Entonces, ¿qué sigue ahora en el capítulo 4? Bueno, Pedro ahora nos dará una enseñanza más, pero es una enseñanza bien importante y bien especial, hermanos, y es acerca de nuestra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado, ¿qué quiere decir eso? Pedro nos dice que usted y yo necesitamos entender, hermanos, de qué manera el Señor nos ha libertado y nos ha hecho libres del pecado, al punto que podemos decir como Él, hemos terminado con el pecado, ya no quiero tener nada que ver con el pecado y mi vida debe ser diferente. Lo que el apóstol quiere traernos es una palabra que nos ayude a ser libres de la influencia del pecado en nuestras vidas. Lo vamos a entender ahorita poco a poco, hermanos. Amén. Y vamos a empezar entonces desde nuestro versículo 1. El versículo 1, voy a leerlo otra vez, nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 1, ¿verdad? Y vemos que Pedro empieza diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y esas palabras, hermano, lo que está haciendo el apóstol Pedro es regresarnos hasta el capítulo 3. ¿Recuerda usted en el capítulo 3? Versículo 18, él empezó a mostrarnos a Cristo como ejemplo de sufrimiento. Pero ahí él planteó o hizo un planteamiento que nos muestra la obra de Cristo. ¿Recuerda usted el capítulo 3, 18 que decía, porque también Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? Entonces, lo que Pedro hace en el versículo 3, 18, que de aquí del capítulo 4 nos regresa ahí, cuando nos dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nos regresamos al 3:18 que nos dice, porque también Cristo padeció, verdaderamente Él murió por nosotros, ¿verdad?
Y en el 3:18, entonces Pedro nos presenta a Cristo como ejemplo. Y como no podía ser de otra cosa, a través del Espíritu Santo, a través de Él, de ahí, hermanos, Él deriva dos enseñanzas bien importantes para usted, para mí, que necesitamos aprender si es que vamos a vivir vidas victoriosas en Cristo en este mundo. Entonces, ¿cuáles son esas dos enseñanzas? Una ya nos la dio, ¿verdad? En el final del capítulo 3, de que Cristo nos muestra que nuestro camino es de la humillación a la gloria, y a través del ejemplo de Cristo y la obra de Cristo, y también a través del ejemplo de Noé, nos muestra cómo eso al final de los tiempos va a ser así, hermanos. Alcanzaremos la glorificación juntamente con Cristo. Entonces está esa enseñanza primeramente ahí de parte de Pedro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, habiendo cerrado esa enseñanza, esa idea, algo que tú tienes que guardarte en tu mente: estás sufriendo ahorita, pero vas a la gloria. Y la segunda enseñanza, como otra derivación del ejemplo de Cristo, es, bueno, ¿y cómo debo vivir aquí? ¿Cómo debo de tratar yo el pecado, y qué relación sigo teniendo con el pecado ahora que Cristo me ha salvado? La segunda enseñanza entonces es nuestra lucha contra el pecado. Pedro ahora nos va a hablar acerca de nuestra lucha contra el pecado, y él empieza, en primer lugar, mostrando la relación de Cristo con el pecado, de Jesús mismo con el pecado. En el versículo 3:18, capítulo 3, 18, Pedro nos dice que Cristo sufrió por nuestro pecado. La razón de su sufrimiento fue nuestro pecado, y ahí está otra vez el tema. ¿Cuál es el tema? El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito, tuvo una razón. ¿Cuál es esa razón? Tu pecado y mi pecado. Nuestro pecado causó el sufrimiento de Cristo, a tal punto que el justo murió por los injustos. Amén. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. Aunque Cristo sufrió por nuestros pecados, llevó nuestros pecados, cargó nuestra culpa, Cristo nunca pecó. Él nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Recuerda, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, fue hecho pecador. Se le trató como pecador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo no tuvo relación con el pecado al principio, en un sentido de que Él haya pecado. La Biblia es clara en decirnos que Cristo no pecó, nunca jamás pecó. Mas, sin embargo, su relación cuando Él vino a la tierra con el pecado fue llevar nuestra culpa, llevar nuestro pecado. Se le trató como pecador. Esto quiere decir que Él nunca cometió pecado, pero la culpa de nuestro pecado, la condenación por nuestro pecado, la muerte que se debía por causa de nuestro pecado, fue puesta sobre Él, y Él fue tratado como un pecador para que tú y yo no lo fuéramos. De manera que cuando Cristo vino en esa primera encarnación, en su encarnación, esa primera vez, Él se relacionó con el pecado de una manera vicaria. ¿Qué quiere decir de una manera vicaria? De una manera sustitutiva. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, tomó el lugar de todos estos hermanos a los que Pedro está hablando. Tomó el lugar de cada creyente, desde el principio hasta el fin de los tiempos, y todo nuestro pecado, toda nuestra culpa fue puesta sobre Él. Él nunca pecó, pero tuvo que relacionarse con el pecado de una manera vicaria, llevando la culpa, llevando el castigo y la condenación hasta la muerte, como lo debimos haber hecho tú y yo. ¿Por qué? Porque la Escritura, el mandamiento de Dios Padre era: la paga del pecado es la muerte. De manera que su relación al principio, hermanos, fue vicaria. Cristo se relacionó con el pecado en su primera venida de una manera vicaria. Él nunca pecó. Eso lo debemos de tener claro. Él nunca pecó, pero por nuestro pecado Él sufrió y llevó nuestra culpa, nuestra condenación. Amén. Así que estuvo relacionado al pecado, pero sustitutivamente, vicariamente decimos. Ahora,
debemos entender también que aunque en su primera venida Él se relacionó de esa manera con el pecado, se identificó, inclusive podemos decir, con los pecadores, nosotros debemos de entender que habiendo terminado eso, Cristo ya no está relacionado con el pecado. Cristo está libre, hermanos, y no tiene ninguna relación con el pecado. Es por eso que ahora el apóstol Pedro en el capítulo 4 nos empieza a hablar de esto. Volvemos a leer, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y ahí está, Cristo padeció verdaderamente, murió verdaderamente en la carne por usted y por mí. Pero él agrega entonces estas frases, ¿no? Puesto que Cristo padeció en la carne por nosotros, dice en la parte B de este versículo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí debemos notar algo. Al ver a Cristo y al ver el ejemplo de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos algo, que nosotros al voltear a ver a Cristo y ver que Él padeció por el pecado, por nuestro pecado, el apóstol quiere que entendamos algo. Hay una enseñanza aquí, hermanos, con la cual nosotros tenemos que armarnos, dice él, que sirve para nosotros. Una idea, y lo dice claramente, es una idea, es un pensamiento que tú y yo tenemos que entender y que meternos en la mente. Nuestra mente tiene que ser transformada por este pensamiento para que nosotros podamos entender lo que el apóstol nos está diciendo, ¿no? Entonces, sigue diciendo el versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Así que Pedro está diciendo, Jesús padeció verdaderamente en la carne y terminó con el pecado. Vosotros también armaos con ese pensamiento. Podemos decir la manera en que debemos leer este versículo para entender lo que el apóstol nos está diciendo. Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado. Ahora, vosotros ármense también con ese pensamiento. Entonces, hay un pensamiento que nosotros tenemos que entender. Una idea que nosotros debemos de recibir al ver cómo Cristo murió y toda relación que Él tenía con el pecado terminó. Amén. Dice, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y sabemos que Cristo tuvo que padecer en la carne. ¿Qué significa esto? Pues Pedro aquí habla, hermanos, de lo que Jesús hizo y de lo que nosotros debemos hacer. Esta palabra aplica en los dos, en lo que Jesús ya hizo y lo que nosotros debemos hacer. Por ahí vamos a encontrar el significado de lo que Pedro está queriendo decir con ármense con este pensamiento. Esta es la idea que tienen que entender y comprender. Esta es la enseñanza, ¿verdad? Para entenderla tenemos que ver lo que Cristo hizo y luego después saber lo que nosotros entonces debemos hacer. Amén. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y sabemos, ¿verdad?, que es así por la justicia de Dios. Pero nosotros también podemos ver que el apóstol Pedro está diciendo, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Y quién ha padecido en la carne? ¿Quién padeció en relación al pecado primero con la carne? ¿No fue nuestro Señor Jesucristo el que fue a la cruz y llevó, dice Isaías, sobre él todo nuestro pecado? Nuestro castigo fue sobre él. Él lo llevó, Él lo padeció hasta en su carne y fue a la cruz del Calvario y cumplió el pago que el pecado demandaba. ¿Cuál era el pago que el pecado demandaba? La muerte. ¿Qué es lo que Jesús, al tomar nuestro lugar, fue y cumplió y pagó? La muerte. Por eso Pedro explica, verdaderamente Cristo padeció en la carne y murió. Y al morir le pagó al pecado, pagó la culpa del pecado al punto de que nada le debe. Nada hay que el pecado le pueda reclamar a él. No hay nada que se le pueda acusar. No hay culpa que tenga que pagar aún más. Porque Cristo pagó 100% y completamente todo pecado en la cruz del Calvario. Tuyo o mío. Porque Él jamás pecó.
De manera que podemos decir, y como dice el apóstol, tenemos que entender, Cristo hasta ahí llegó. Su única relación con el pecado, aunque nunca pecó, fue vicario. Él tomó nuestro lugar, fue sustitutivo. Él murió por ti y por mí. Y hasta ahí llegó. Habiendo pagado la deuda completamente, su relación con el pecado terminó. Por eso el apóstol Pedro dice, quien ha padecido en la carne, quien ya pagó la deuda del pecado, la muerte, terminó con el pecado. No hay nada más que se le pueda reclamar. No hay un pago más que exigir. No hay poder alguno, ¿verdad?, que ya el pecado tenga sobre esa persona. En las leyes, hermanos, nosotros podemos encontrar un ejemplo más o menos de esto. Dice nuestras leyes, creo que casi de cualquier país, que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Si una persona comete un delito y lo acusan y es encontrado ya sea inocente, el culpable, ese es el veredicto final. Ese es el veredicto final y no se le puede volver a juzgar por el mismo delito. O si esa persona fue encontrada culpable, ha pagado su sentencia, jamás se le puede volver a acusar y a culpar y a condenar por el mismo delito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro que Jesús hizo. Jesús pagó totalmente toda deuda, nuestra deuda, y terminó. No hay nada más que pagar, hermanos. Terminó con el pecado. Ya no podemos ser acusados nuevamente por los pecados que Cristo ya pagó por nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? El apóstol Pablo, quien creemos que escribió el libro de los Hebreos, dice a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 8, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, note esto, en la primera aparición dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y sigue diciendo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Note esta parte, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y lo que el apóstol nos está diciendo es que habiendo Cristo pagado todo, ya no tiene relación con el pecado. El pecado ya no se enseñorea ni de él ni de aquellos por los que él murió. Y eso es de lo que el apóstol está hablando. El apóstol Pedro, Cristo terminó con el pecado. Este es un pensamiento que él nos dice, nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿qué es lo que debemos de entender? Lo que debemos de entender, hermanos, es que porque Cristo murió verdaderamente en la carne, padeció verdaderamente en la carne, terminó con el pecado, Él lo hizo por nosotros, porque fue tu pecado y mi pecado el que los llevó a la cruz, y fue tu pecado y mi pecado el que fue pagado ahí. Cristo terminó con el pecado, pero lo hizo para nosotros porque Él no debía nada. Lo hizo para ti, para mí, para que fuéramos libres del pecado. Cuando Él andaba caminando sobre aquí, dijo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo verdaderamente nos libertó del pecado. Esta es una idea que tenemos que aprender y entender, hermanos. Aún pecamos, sí. Alguien dirá, sí, aún pecamos. Pero debemos de entender que Cristo nos libertó de la esclavitud al pecado. Es cierto que en nuestra carne todavía llevamos, ¿verdad?, la corrupción del pecado, de la naturaleza caída que portamos. Lo único que dice la Escritura que no ha sido redimido en un creyente es el cuerpo. Y es el cuerpo el que combate contra nosotros y nos incita a pecar continuamente. Pero debemos entender que aunque el remanente sigue en nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Cristo murió por nosotros. En Cristo fuimos justificados y Él llevó nuestro pecado. Cristo derrotó el imperio del pecado sobre nosotros. El pecado ya no es nuestro rey. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Y podemos vivir para Dios. Este es el pensamiento que Pedro quiere que tú y yo entendamos, hermano.
Cuando él habla y dice, vosotros también armaos con este pensamiento, este es el pensamiento que Pedro quiere que tú y yo entendamos. Es bien importante, hermanos. Ya no tenemos que vivir en pecado, sino para Dios. La paga del pecado es cierto, es muerte. Pero Cristo murió. Y como Cristo murió, nosotros ya morimos. Y si nosotros ya morimos en Cristo, entonces ya terminamos con el pecado también. También nosotros debemos pensar, yo no tengo relación alguna con el pecado ya. Cristo me libertó del pecado. Cristo murió por mí, terminó por mí con el pecado. Hasta aquí llegó el gobierno del pecado sobre mi vida. Amén. Lo hizo Cristo, no lo hicimos nosotros, pero nosotros debemos entender que en Cristo también nosotros podemos decir, terminé con el pecado. Ya no hay más. Pedro está tratando, hermanos, de hacernos entender en pocas palabras lo que Pablo habla a los romanos y les explica en abundantes palabras, muy detalladamente. Pedro y Pablo tienen el mismo idea, el mismo concepto en la mente en cuanto a que el cristiano en Cristo, como dice el apóstol Pedro, ha terminado con el pecado. O como dice el apóstol Pablo, está muerto al pecado en Cristo. Entonces, mire usted lo que Pablo dice a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Mientras leemos esta parte en Romanos, nosotros podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos de acuerdo a lo que Pedro viene diciéndonos. Si Cristo terminó por mí con el pecado, si Él llevó mi carga, mi culpa, mi condenación, murió por mí, pagó todo lo que el pecado reclamaba, que era inclusive mi muerte. Si Cristo ya lo hizo y terminó por mí con el pecado, ¿puede un cristiano seguir viviendo en pecado? Pablo a los Romanos capítulo 6 versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna. Ahí está una respuesta clara y categórica. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿por qué no, Pablo? ¿Por qué no podemos seguir viviendo en pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero explicar un poquito esto. Aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua. Aquí Pablo está hablando, la palabra bautismo significa ser sumergido. Y él dice, bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido sumergidos en Cristo, los que estamos en Cristo verdaderamente, hermano, hemos sido, como estamos en Él, como hemos sido unidos a Él totalmente, hemos, dice el versículo 3, sido bautizados en su muerte. Así como fuimos unidos a Él por Dios y llevó nuestras cargas y nuestras culpas, fuimos unidos a Él en el momento de su muerte. Entonces dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, note, Pedro quería que nosotros entendiéramos y supiéramos algo, una idea, un pensamiento que teníamos que entender. Ahora Pablo dice también a los romanos, sabiendo esto, algo que saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Morimos en Cristo? Hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió por nuestro pecado, pero luego resucitó. Y si tú, juntamente con Él, como dice Pablo, moriste en Cristo, si juntamente con Él fuiste crucificado, entonces ya no tienes por qué vivir para el pecado. Cristo terminó, hermanos, con el poder que el pecado tenía sobre ti y sobre mí.
Cristo nos dio libertad, pagó la culpa, pagó la condenación, pagó nuestra muerte y nos dio vida en Él. Nos resucitó aún, juntamente con Él. Ya hemos sido resucitados, nuestra alma ya ha sido resucitada. Lo único que necesita, hermanos, es nuestro cuerpo ser finalmente redimido. Y es en nuestro cuerpo que nosotros caminamos a través de este mundo caído. Y es a través de nuestro cuerpo y nuestra carne no redimida aún que nosotros somos continuamente tentados de las cosas que hay en el mundo. Pero debemos entender, ya no somos esclavos de eso. En Cristo ya no tenemos por qué servir al pecado. Tanto Pablo como Pedro quieren que entiendas una cosa. Si en verdad has nacido de nuevo, hermanos, es que has muerto en Cristo. Y si has muerto en Cristo, entonces tú ya terminaste con el pecado. Ya no tienes relación con el pecado. Ya no tenemos nada que servirle al pecado. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Será que tú y yo en nuestra vida ya terminamos con el pecado? ¿Hemos terminado con el pecado? ¿Estamos muertos al pecado? ¿O será que no lo hemos hecho aún? ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Lo que Pedro está diciendo es, mira lo que hizo Jesús. Verdaderamente sufrió y murió por nosotros. Pero al sufrir y morir por nosotros, Él pagó todo lo que teníamos que pagar nosotros en la cruz del Calvario. Y terminó con el imperio del pecado sobre nosotros. Terminó. Eres libre. Eres libre. ¿Por qué es importante que entiendas eso, hermano? Ahorita vamos a ver. En primer lugar, dice el apóstol Pedro, volviendo hacia lo que él nos hablaba. Es importante porque en el versículo 1 él nos decía que nosotros, al entender esto, debemos de armarnos con este pensamiento. El entender que Cristo terminó con el pecado por ti, nos ayuda a armarnos. ¿Qué significa armarnos? La palabra que ahí Pedro usa literalmente significa pertrecharnos. ¿Y qué significa pertrecharnos? Significa prepararnos, juntar, reunir todo lo necesario para estar preparado para hacer alguna cosa. Entonces lo que Pedro está diciendo es, ustedes también preparen su mente con este pensamiento. Preparen sus vidas con este pensamiento. ¿Cuál pensamiento, Pedro? Pues que Cristo ya te libertó. Que tú no eres esclavo del pecado ya más. ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir atado a los mismos pecados si Cristo ya te libertó? Tienes que entenderlo verdaderamente. Y cuando tú entiendes eso, hermano, que Cristo te ha hecho libre, pasan dos cosas bien tremendas en tu vida y en mi vida. La primera de ellas, las dos, es la que nos dice el apóstol en el versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Pedro, ¿para qué cosa nos prepara entender que Cristo nos libertó ya del pecado? Vuelvo a preguntar, imagínese que estamos ante Pedro que escribió esto y dígale, Pedro, ¿para qué cosas nos prepara, nos arma el entender este pensamiento? Bueno, dice el apóstol Pedro, versículo 2. Número 1, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Lo primero que el apóstol dice es, entiende esto. Cristo te libertó del pecado, terminaste con el pecado. Si tú entiendes esto, entonces también vas a entender que ya no debes vivir como antes. Eso, entenderlo, te prepara, te capacita para ya no vivir como vivías antes. Conforme al mundo caído te había enseñado como vivías antes. Recuerda, Pablo decía a los Efesios que como anduvimos en otro tiempo, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice Pablo a los Efesios, eso éramos.
Eso éramos, pero ya no lo somos. ¿Cómo puedo yo entender que ya no lo somos? Dice el apóstol Pedro. Entiende que Cristo te libertó de todo eso. Todo ese pecado, toda la manera pecaminosa de este mundo ya no tiene poder sobre ti porque Cristo te ha hecho libre. Si tú entiendes que Cristo pagó todos tus pecados, que Cristo terminó por ti con el pecado, que ya no tienes que estar sujeto al pecado. Si tú entiendes eso, la primera cosa para lo que eso te prepara es para ya no seguir la corriente del mundo, para ya no actuar como el mundo anda, para ya no ser esclavo del pecado. Obviamente, hermano, si tú entiendes que Cristo te libertó del pecado, tú vas a entender que ya no tienes que responderle al pecado. Y ya no tienes que andar conforme a la corriente de este mundo. Ahora has sido hecho libre en Cristo Jesús. ¿Tú te acuerdas, hermano, qué eras tú antes de que Cristo te salvara? ¿Cómo vivías? Algunos éramos unos religiosos nada más. Otros andábamos perdidos en vicios. Otros éramos maridos golpeadores. Otros éramos idólatras. ¿Qué eras tú antes de que Cristo te salvara? Antes de que Cristo terminara por ti con el pecado. Bueno, tenemos que entender, todo eso ya no tiene poder sobre tu vida. Ya no debes vivir así. Entender que Cristo terminó por nosotros con el pecado te libera, te capacita, te prepara para no vivir más así. Para no vivir más así. Esto me recuerda un poquito, una manera de explicarlo. La ilustración que siempre se da, yo no sé si es cierto o no, donde yo vivo no hay elefantes, pero hay una ilustración que se usa mucho, ¿verdad? Que se dice que cuando vas al circo o a un zoológico o a algún lugar donde vemos que a veces tienen atados a los elefantes con una simple, no sé cómo decirlo, con una soga amarrada a su pata y luego con una simple estaca de madera clavada en el piso y está ahí anclada, y se nos dice, ese animal, ese elefante es tan grande, tan fuerte y poderoso que si él quisiera con solamente mover su pie, rompería o sacaría la estaca o rompería la cuerda y sería libre. Tiene el poder para liberarse, pero no se libera. ¿Por qué no se libera? Se nos explica, porque desde pequeño, cuando aún no podía romper esa cuerda, se le amarraba ahí y él se acostumbró a pensar que no podía. Se acostumbró a pensar que no podía. Y cuando él va creciendo, el elefante no se va, se queda atado. ¿Sabe por qué? Porque él piensa que no puede. Él piensa que no puede romperla. Desde que nació en su naturaleza se le impregnó eso. Nosotros a veces como creyentes así somos. Sabemos, hermanos, los pecados que continuamente en los cuales vivíamos y de los cuales Cristo nos rescató. Y sabemos que éramos esclavos de ellos. Pero ¿qué pasa? Pasa que luego cuando Cristo viene y nos salva, a veces no entendemos bien lo que eso quiere decir. Y que Cristo terminó por nosotros con el pecado y que Cristo nos libertó de esos pecados. Y a veces parece que estamos como el elefante, pegados todavía a ese pecado, pegados todavía y no nos queremos ir. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos entendido que Cristo verdaderamente nos libertó. Que Cristo verdaderamente rompió con el pecado en nuestra vida. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Esa es la idea, hermano. Por eso tú tienes que entenderlo. Has crecido, has pasado toda tu vida pensando que eres esclavo de ese pecado y lo eras. Pero ahora tiene que haber una renovación. Un pensamiento nuevo tiene que haber en tu mente y es: Cristo terminó por mí con el pecado. Por tanto, yo ya no tengo que vivir de acuerdo a ese pecado. Yo ya no puedo seguir atado a esos pecados. Soy libre. Tenemos que entenderlo. Eso es lo que el apóstol quiere decir. La segunda cosa para lo que nos prepara a entender esto, hermanos, dice el apóstol ahí mismo en el versículo 2, dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, la segunda cosa, una fue negativa, ya no vivas así. La segunda cosa es positiva, sino conforme a la voluntad de Dios. Para que ya no vivas conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Oye, hermano, el saber que eres libre, que Cristo
te ha hecho libre del pecado, debe transformar tu mente y debe de hacerte saber que tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios, que tú puedes vivir una vida que agrade a Dios, porque Cristo te ha hecho nuevo, porque dice la Escritura, hay una nueva criatura en ti. Todo el que está en Cristo ha sido hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tal vez sí estabas atado a ese pecado, pero Cristo te está diciendo, yo ya terminé con eso por ti. Pagué la culpa por ti. Ahora tú eres libre de eso y tú puedes vivir para Dios. Tú puedes alejarte de toda esa inmundicia, salir de la corriente del mundo y empezar a caminar en la corriente de Cristo, en el camino angosto hacia la gloria en Cristo Jesús. Puedes vivir una vida que agrade a Dios. Sí, sí puedes. Podemos, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender que este pensamiento nos arma, nos prepara. Entender esta verdad bíblica. Cristo te libertó de verdad, hermano, del pecado. Nos arma para luchar contra el pecado y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pablo le decía a los romanos, mismo Romanos 6, esto también. Así también vosotros, voy a leer Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Pedro dijo, ya no vivas conforme a los deseos de la carne. Ya no vivas como vivías en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo le dice a los romanos, ya no prestes tu cuerpo al pecado, que el pecado ya no reine sobre ti, sino todo lo contrario. Presentados vosotros mismos ante Dios como vivos de entre los muertos. Y es la misma idea. Entiende que moriste en Cristo Jesús, el pecado terminó contigo, tú terminaste con el pecado, ya no hay relación ahí, hermanos, ya no hay esclavitud hacia el pecado, somos libres en Cristo, por tanto, tú puedes dejar de vivir en esos pecados y tú puedes vivir para la gloria de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Finalmente dice el versículo 3, y esto me gusta, hermanos, la manera en que el apóstol lo dice, por tanto, hermanos, yo digo, por tanto, que, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y lo que Pedro describe aquí como lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías nos describen toda una vida atada al pecado. Nos describen la manera de vivir del mundo. Nos describen el torrente de las corrientes del mundo y todo lo que llevan y todo lo que te arrastra. Nos describen una vida pecaminosa. Pero lo que el apóstol está diciendo, basta ya. Ya tuviste tu tiempo. Cuando viviste, como decía el apóstol Pablo a los Efesios, cuando anduvimos también en eso, hermanos, ya tuviste tu tiempo, ya pasó. Y me encanta cómo el apóstol dice, basta ya. A veces necesitamos nosotros entender todo esto y que alguien se acerque y nos diga, ¿sabes qué? Ya basta. Deja tu pecado, deja el pecado, sal de esa corriente del mundo porque Cristo murió por ti, porque Cristo pagó por ti, porque Cristo te ha hecho libre. Sal del pecado, sal de esa vida y sigue adelante en Cristo Jesús. Basta ya el tiempo que pasaste en el mundo como para ahora seguir, después de conocer al Señor, después de ser transformado por su gracia, como para pretender todavía, hermanos, seguir andando en esos pecados. Porque hay una realidad. Y es que muchas veces personas que se dicen
creyentes, personas que dicen haber nacido de nuevo, las vemos atadas todavía a los mismos pecados. Y cuando vemos una persona que se dice creyente, atada todavía a los mismos viejos pecados, podemos entender una cosa, hermanos. Una de dos. Ya sé que usted sabe lo que voy a decir, pero una de dos. En realidad esa persona no ha muerto en Cristo. No ha sido crucificada con Cristo. Por tanto, el pecado no ha terminado con él, ni él con el pecado. Y sigue siendo un esclavo de sus pecados y de sus pasiones. Aunque diga que es creyente, sigue atado ahí. Y por eso sigue continuamente. Es decir, es una persona que no ha sido salva en realidad. O dos, verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo, pero no ha sido negligente, o alguien no le ha enseñado, o no sé, pero su mente no ha logrado entender hasta qué punto la muerte de Cristo nos beneficia. No solo en una manera espiritual, sino en una manera práctica en nuestra forma de vivir. Cristo verdaderamente nos ha libertado del pecado, y eso tenemos que entenderlo y vivirlo. Por eso, hermanos, dice el apóstol, ya basta. Ya tuviste tu tiempo cuando viviste en el mundo, cuando hiciste tantas cosas que no agradaban a Dios. Ya basta. No puedes pretender ahora que conoces a Cristo seguir viviendo en los mismos pecados, sean públicos o sean ocultos, hermanos. Ya basta, dice la Escritura. Ya basta. Tenemos que entender el pecado. Cristo lo venció por nosotros. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿vives todavía en los mismos pecados? ¿No has llenado? ¿No ha bastado? Tienes que seguir todavía atado, sintiéndote atado, porque la verdad es que Cristo te ha libertado, pero sigues sintiéndote atado. Tienes que entender esto, tienes que armarte con este pensamiento, dice el apóstol. Cristo ya te liberó, Cristo ya terminó con eso. No podemos pretender, hermanos, seguir haciendo lo que Cristo ya nos libertó. No podemos seguir viviendo de la misma forma, las mismas borracheras. No podemos seguir viviendo en las mismas prácticas de robo, en las mismas adulterios. No podemos seguir viviendo en las mismas fornicaciones, en todo lo que hacíamos, hermano. Ya, dice el apóstol Pedro, ya, hermano, ya basta. Diríamos aquí en México, párale o qué, ¿no has llenado ya? Ya, párale. Tenemos que cambiar nuestra mente. Y la manera de hacerlo, hermanos, es entender eso. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos. No necesitas seguir viviendo así. Necesitas vivir para Dios. Vivir para la gloria de Dios. Entonces, para terminar, lo que Pedro nos está diciendo, hermanos, es que si entendemos que el sufrimiento de Cristo terminó nuestra relación con el pecado, se pagó la deuda, se llevó la condenación, incluso hubo muerte por nuestro pecado. Gloria a Dios que no fuimos nosotros. Pero todo lo que el pecado demandaba, todo lo que por el pecado, la ley y la justicia de Dios demandaba a nosotros, se pagó. Está terminado, hermano. No tienes por qué vivir igual. Cristo lo pagó y nos hizo libres de la culpa y muertos del pecado. Este es un pensamiento que parece simple, pero tienes que entenderlo bien y tiene que preparar tu mente. Por eso el apóstol Pedro decía, armaos con este pensamiento. Ármese con este pensamiento. Pedro y Pablo, hermanos, lo que quieren para nosotros finalmente es que entendamos que estamos muertos al pecado. Debiéramos de decirnos a nosotros 1000 veces, muerto al pecado, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado, yo ya terminé con el pecado, yo ya no quiero nada del mundo, he terminado con el pecado como Cristo también lo hizo y acabó y no tiene relación con el pecado y yo estoy escondido en Cristo, yo tampoco tengo relación con el pecado ni el pecado tiene poder sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante, hermanos? Concluyendo nuevamente. La enseñanza de Pedro aquí es, número 1, tienes que entenderlo, porque en primer lugar nos arma para ya no vivir en el pecado. Y hasta incluso nos dice, hermano, ya basta, ya. El tiempo de andar en el pecado se terminó. Deja las excusas, porque Cristo verdaderamente te ha hecho libre. Deja las excusas.
Porque parece imposible, pero yo he oído a gente que se llama creyente y dice, pero es que a mí aún me faltan cosas por vivir. Es que yo todavía quiero vivir. Es que yo todavía me faltan experimentar cosas. ¿De qué? ¿Del mundo? ¿Del pecado? ¿De los placeres pecaminosos? ¿De eso piensas que te falta experimentar? Una de dos. O no has conocido a Cristo de verdad, o no has entendido lo que Cristo ha hecho por ti y lo que debe de ser nuestra vida después de Cristo. No te falta experimentar nada, ya terminaste con eso. Todo lo que el mundo te puede ofrecer es basura, nada más. Hay gente que, por otro lado, ¿no? Yo los he oído bajo la excusa hiperreformada, vamos a decirlo así, de, bueno, es que yo peco porque pues el pecado mora en mí. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7, el pecado mora sobre mí. Mira, hermano, yo sé que nunca seremos perfectos. Yo no apelo al perfeccionismo, pero hermano, tampoco al liberalismo, a una vida licenciosa y aún así llamarnos cristianos, no. Cuando Pablo decía, el pecado mora en mí, no se gozaba en eso, no se deleitaba y decía, y pues por eso voy a seguir pecando. Lo decía con dolor, lo decía con tristeza y hasta aclama, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? Y él sabía, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos limpia, que nos libra de eso. Ese debe ser nuestro pensamiento. Decir, es que el pecado mora en mí no es una excusa, hermanos. Es un lamento del cristiano, ¿verdad? Así es que ya basta, vuelvo a decir, dice el apóstol Pedro, ya basta, deja las excusas. Otros se burlan mucho también, ¿verdad? De los cristianos reformados, porque hablamos y entendemos de esta doctrina de salvo siempre salvo. Pero es porque verdaderamente hay personas, hermanos, que la toman como una excusa y para decir, bueno, pues si soy salvo siempre salvo, pues ya no importa lo que yo haga, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir tomando, emborrachándome, andando con esta mujer o con aquella y no pasa nada, ya soy salvo. Te equivocas totalmente. Vuelvo a decir, si eso está en tu vida, una de dos, o no has sido salvo de verdad, o no has entendido lo que Dios ha hecho por ti y lo que requiere de ti. Es que, hermano, ya basta. Dice el apóstol Pedro, ya basta con eso. Cambia esa manera de vivir. Deja que este pensamiento arme tu vida, arme tu mente, te arme a ti, te prepare para luchar contra el pecado. Tienes que abrazar y entender esa idea, ese pensamiento. Cristo te libertó del pecado. No tienes por qué seguir viviendo en pecado, hermano. Y eso por un lado. Por otro lado, también nos dice el apóstol Pedro que si entiendes este pensamiento, hermano, si dejas que transforme tu vida, la otra consecuencia es que entonces tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Es la segunda parte que nos dice. Cambiamos nuestra vida, somos libres del pecado y ahora no solo ya no debemos vivir conforme a eso, sino que nos dice que ahora conforme a la voluntad de Dios. Notes entonces que Pedro está hablando de un antes, cuando andábamos conforme al pecado, porque éramos esclavos del pecado, pero Cristo terminó con eso y ahora habla de un después, un cambio de vida donde ahora podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y podemos, hermano. Podemos, porque el Señor ha hecho toda una obra completa. El Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, el cual ha regenerado nuestros corazones, nos ha hecho nuevas criaturas. El Señor en la cruz del Calvario rompió toda cadena de pecado. Somos libres, tenemos su Espíritu que nos guía. Podemos vivir para Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, alejarnos de todo pecado, dejar ya todo... pues todo lo que implica seguir las corrientes del mundo. No te hace falta, hermanos, nada del mundo. No te falta experimentar nada. Dejamos excusas y ahora vivimos para Dios. ¿Por qué? Porque para el mundo yo ya morí. Porque para el mundo yo ya morí en Cristo Jesús. Aunque para el mundo estoy muerto, para Dios estoy vivo. Muerto para el mundo, vivo para Dios. Por eso el apóstol decía a los romanos, recuerda ahí en Romanos 6 leímos, sino
presentaos vosotros mismos como vivos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. La idea es que mientras el mundo ve miserables seres humanos que no disfrutan de lo que Él les puede ofrecer, desde arriba se ve diferente. Mientras ellos piensan que nosotros estamos muriendo poco a poco y ellos están viviendo y gozando, desde arriba se ve diferente. Desde arriba lo que Dios ve es un mundo muerto, y de entre de esos mundo muerto, lo único que ve es algunos pocos vivos que se presentan vivos delante de Él, vivos por Él, porque Él los ha vivificado, porque Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Así es que sí, hermano, debemos de entender esto en nuestra mente. Tiene que haber un cambio total, dice el apóstol Pedro a los hermanos, desde lo que éramos antes. Ya tuviste tu tiempo para vivir en el mundo, ya déjalo. Ahora vive para el Señor, vive para el Señor. Amén. Y note usted que en el versículo 2 él dice que eso es por lo que nos resta el tiempo que vivamos en la carne. Lo que nos quede pasar en este mundo, hermanos, que lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea y es lo que Dios nos ha dado todas las armas para hacerlo, ¿no? Nos hizo libres y puso su Espíritu Santo en nosotros. Eso, hermano, el mundo lo va a ver y el mundo va a reaccionar a eso, pero eso lo vamos a ver la próxima semana conforme Pedro nos siga hablando en esta carta. Pero hoy tenemos que entender, hermano, y dejar ya de nuestra mente ese pensamiento de pensar como el elefantito. Pues es que estoy atado, pues es que no puedo, pues es que este es el pecado con el que a mí me tocó luchar. Mentiras, mentiras. Cristo lo rompió. Tú tienes que ser libre de ello, tienes que vivir como libre si entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Así es que vamos hacia adelante, hermanos. Baste ya, como dijo el apóstol, y viva para Cristo, como vivos de entre los muertos para nuestro Señor Jesús. Y esto es algo que el apóstol Pedro le está diciendo a personas que están sufriendo persecución, que están sufriendo rechazo. Y note usted, eso no justifica que nosotros respondamos cayendo en pecado, de ninguna manera. Entonces, vamos adelante, vamos a guardarnos en el Señor. Ármese con este pensamiento: Cristo ya terminó por mí con el pecado. Yo soy libre, yo vivo para Dios. El pecado ya no se debe enseñorear de mí, de usted. Si hay algo con lo que estamos luchando, vamos a decir: yo ya no soy más como el elefante. Yo sé que soy libre y soy libre en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a terminar de esta manera pidiéndole a Dios que nos permita armarnos con ese pensamiento. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que hoy hemos oído, Señor, de parte de ti. Y yo te pido, Señor, que tú quites, Señor, todo lo que yo haya podido, Señor, contribuir, Señor, en mi incapacidad a confusión, Señor, y que más bien, Señor, tú hagas, Señor, que tu palabra brille en cada corazón, que tú seas, Señor, quien finalmente tome todo lo que hemos hablado, Señor, y que tu Espíritu Santo lo ponga en el corazón de cada uno de mis hermanos y obres, Dios, en ellos. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, que cada hermano reciba palabra de ti, Señor, y si alguno ha necesitado, Señor, por esta palabra ser exhortado, que podamos, Señor, armarnos con este pensamiento de verdad, entender que tú nos has de verdad hecho libres, que ya no le debemos nada al pecado, que podemos vivir para ti, Dios. Y eso, Señor, en un nivel práctico en nuestra vida, que dejamos ya borracheras, que dejamos ya robos, que dejamos ya idolatrías, que dejamos ya adulterios y dejamos ya fornicaciones y dejamos todo, Señor, porque tú nos liberaste. A ti la gloria, a ti la honra. Ahora nos levantamos, Señor, como personas libres, como seres libres, vivos, vivientes delante de ti y por ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que cada uno de nosotros no solo entienda que puede dejar el pecado atrás, Señor, que podamos entender que podemos también vivir para tu gloria, vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto sea realidad en nuestras vidas, te lo ruego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios. Amén. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, esto es lo que la palabra de Dios ahora ha empezado a hablar a nuestras vidas, porque apenas ha empezado en este capítulo 4. Y gracias a Dios por el apóstol Pedro y por lo que escribió, y sobre todo gracias al Espíritu Santo que habló a través de él, que sigue hablando a nuestras vidas. Habló entonces a los hermanos, habla hoy a nuestras vidas, y pues nos gozamos con ello. Vamos a pedirle a Dios que nos haga no solo oidores, sino también hacedores de su palabra. Así terminamos esta exposición de la palabra de Dios, y terminando también la transmisión, no me resta más que orar y dar gracias a Dios por este día, y de esa manera estamos terminando. Así es que acompáñenme a orar, pero quiero que me acompañe a orar también para dar gracias a Dios por la vida de un hermanito, ¿verdad?, que apreciamos y queremos, Jonathan Navarro, el hijo de mi hermano Antonio Navarro y de mi hermana Leticia. Cumplió años en esta semana, y claro, ¿verdad?, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su vida, y vamos a orar y vamos a terminar esta transmisión y vamos a despedirnos así. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Una vez más en esta noche nos acercamos a tu presencia, Señor, en oración, y queremos, Señor, darte gracias por este día, Señor, que una vez más nos has permitido estar unidos a través del estudio, a través de estas transmisiones, Señor, para el estudio de tu palabra, para alabarte, para cantarte y para todo lo que tu iglesia hace cuando se reúne, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, por sostenernos hasta hoy, por permitirnos estar juntos un día más hoy. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que se hizo, Señor. De verdad, Señor, yo deseo en mi corazón que todo resulte para la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, antes de irnos, queremos darte gracias por la vida de nuestro hermano Jonathan, este pequeño, Señor, hijo de mi hermano Antonio Navarro y mi hermana Leticia, Señor. Te damos gracias tanto por su vida, Señor. Gracias por haberle permitido, Señor, cumplir un año más de vida. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo sigas bendiciendo enormemente, que lo sigas cuidando, le sigas protegiendo, Dios, como lo has hecho hasta ahora. Que llenes su vida, Señor, de bendiciones. Gracias por sus padres, Señor, que yo sé que le aman, que le guían, Señor, en tu camino. Permite, Señor, sobre todas las cosas, que un día, Dios, que un día pueda él venir a ti, Señor, y ser salvo, Padre, para la gloria de tu nombre. Muéstrate a él, Señor, y concédele, Señor, la salvación, Señor. Es el regalo más grande, Señor, que un ser humano pueda tener. Dáselo, Padre. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos, Dios. Por nuestra parte, pues gracias por su vida, Señor. Te agradecemos por él, por sus padres, Dios. Ahora, Señor, queremos, Señor, una vez más poner en tus manos, Señor, la iglesia misma, Señor. No solo nuestra iglesia, sino tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. En muchos países, Señor, seguimos atravesando esta situación pandémica, Dios, y eso ha limitado, Señor, nuestra capacidad de reunirnos. Y hoy venimos ante ti otra vez, Señor, en oración, en ayuno, rogándote, Padre, que tú quieras que esto pase, que esto termine. Sabemos, Señor, que es tu mano la que está detrás de todo esto. Sabemos que es tu mano, Señor, la que está gobernando estas circunstancias, y por tu voluntad y por tu providencia, Señor, hoy estamos en esta situación. Por eso a ti clamamos y no a otro, porque eres tú quien está en control. Y te rogamos y te decimos, Señor, déjanos estar unidos otra vez, déjanos reunirnos otra vez. Padre, que todo el tiempo, Señor, de la pandemia pase pronto, Señor, y que podamos, después de que tú, Señor, hayas hecho y cumplido tus perfectos y santos propósitos, Dios, volvamos a reunirnos, volver a estar juntos, volver a cantar juntos alabanzas a tu nombre, volver a cantar a ti, Padre, y oír tu palabra juntos y tener esa comunión, Padre, que como hermanos necesitamos tener, y sé que a ti te place que tengamos, Dios. Ayúdanos, Padre. Hoy te lo pido, Señor, como cada domingo. Reúne a tu iglesia, Padre. Únenos una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. De nuevo, Señor, gracias por todo lo que hoy pudimos hacer, Señor. Recibe gloria y recibe honra, Padre. Quédate con cada uno de mis hermanos en su hogar o donde quiera que ellos estén, Padre, y guárdalos durante la semana. Cuídalos, protégelos, Señor, de toda infección. Suple, Señor, para sus necesidades. El que
tenga falta de trabajo o no tenga trabajo, abre puertas para él, Señor. Ayúdanos a todos a vivir esta semana, Señor, en victoria, pero en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la tentación, en victoria, Señor, sobre nuestra carne, Padre, de manera que podamos vivir esta semana para tu gloria y para tu honra, Dios. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este día, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así terminamos. Ahora sí, hermanos, ya terminamos y vamos a finalizar esta transmisión. Solamente quiero enviar un saludo a todos mis hermanos de la congregación. Dios les bendiga. Ánimo, hermanos, seguimos trabajando. Yo sé que hemos estado trabajando estas semanas para vaciar el local. Aún no terminamos, seguimos trabajando, vamos a echarle ganas. Y pues a cada persona, ¿verdad?, que no sea miembro de la congregación, un hermano, un amigo, un pariente que nos haya acompañado, esperamos que la palabra de Dios haya hablado a su vida, haya traído bendición. Yo sé que lo hizo, solamente necesitamos ser obedientes a la palabra, ¿verdad? Así es que yo le invito para que la próxima semana nos vuelva a acompañar. Y ahora, pues, si usted gusta dejarnos un comentario, si usted gusta enviar un saludo ahí en los comentarios, nos daría mucho gusto saber que nos acompañó, que estuvo ahí y lo que usted quiera decirnos. Amén. Y así terminamos entonces. Vamos a concluir esta transmisión. Damos gracias a Dios por todo. Les mando saludos a todos y pues no me queda más que pedir y desear que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de Dios sea con todos ustedes y con todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos.